Video presentado al docente Robinson Cárdenas Sierra. En el siguiente video analizaremos los puntos principales del artículo Democracia radical como democracia comunicativa y cómo se relacionan estos puntos en el escenario de las protestas actuales en Colombia. Capítulo 1. Democracia radical como democracia comunicativa y su relación con el paro en Colombia. En este primer capítulo se dice que las teorías normativas son indispensables para distinguir entre lo vigente y lo válido en lo que respecta a normas. Esto puede sonar a democracia radical, ya que toma autonomía de cada persona para elegir sobre normas comunes y justas que protejan en situaciones de especial vulnerabilidad. En lo que respecta a Apple, como ya hemos comentado, desde la transformación de la filosofía, distinguió una parte A y una parte B de la ética. La parte A dice que es la fundamentación del principio moral y la parte B su aplicación a distintas esferas sociales. Este principio exige la racionalidad comunicativa y la estratégica. Y dice que la democracia no ha de consistir en la participación directa de los ciudadanos, ya que es necesario tener en cuenta la negociación de intereses, como los contextos de acción, las decisiones administrativas, la lucha de poder y la no atención de todos los ciudadanos a participar en intereses políticos. Así, la democracia representativa sería la más conveniente dado la posibilidad de mecanismos de participación, como referendos o debates parlamentarios. Por su parte, Habermas entiende la democracia radical según como la expone Marx en la crítica del programa de Gotha, y afirma que la única forma de realizar la democracia es entrar en una fase de la historia donde el Estado se subordine a la sociedad. Habermas delinea los trazos de la teoría del discurso y entiende que las normas legal y políticas tienen su fundamento en los principios de la democracia. Con esto propone evitar una limitación de la filosofía kantiana y consiste en la moralización del derecho y de la política. También explica la autonomía moral, referida a la libertad interna de los sujetos, y la libertad externa queda garantizada por medio de una constitución republicana. Y la autonomía civil, ligada a la acción comunicativa en la que los interlocutores elevan pretensiones de validez. Para dilucidar si la norma es o no correcta, tiene que someterse al principio del discurso, a un haber neutro a la moral y al derecho, ya que vale para ambos tipos de normas. Pero entonces, ¿qué es el principio del discurso? Se refiere al punto de vista de la razón práctica desde el que es posible juzgar imparcialmente una norma y decidir sobre ella. Que una norma se justifique desde intereses universalizables sigue siendo el distintivo de la moral, mientras que la política debe apelar a razones pragmáticas, éticas y morales. ¿Y cómo se relaciona con Colombia? Actualmente Colombia es escenario de protestas en contra de la reforma tributaria, la reforma a la salud y distintas problemáticas sociales como el asesinato de líderes sociales, la ineficiencia y el mal uso de recursos invertidos en pandemia, la falta de leyes que protegen el medio ambiente y, sumado a esto, la represión y abuso de la fuerza policial que se viven actualmente en plenas protestas. Actos violentos y corruptos tanto por parte de la policía, el ESMAD y el gobierno, quienes dan las órdenes de reprimir y dispersar protestas pacíficas, con pretextos de actos vandálicos, que en muchas ocasiones se ha demostrado que se trata de la misma policía. También la censura realizada por distintos medios de comunicación. Nos quieren callar, así esto signifique la muerte. Pero el pueblo ha levantado la voz y pide ser escuchados, y podemos ver aplicada la democracia representativa mediante el comité de paro, con el que actualmente se están negociando acuerdos que satisfagan a los protestantes. Capítulo 2. El nudo de la cuestión, el proceso por el que se forman las mayorías. John Dewey dice que la democracia debe ser más abierta, que el pueblo debe tener mayor voz, que no solo es elegir a los gobernantes, sino también tener voz sobre las decisiones. Ciertamente la democracia es el gobierno del pueblo, y hemos convenido la voluntad de que el pueblo se expresa a través de la voluntad de la mayoría, siempre y cuando se respeten las minorías. Esta mayoría resulta en el mejor mecanismo, pues es a través de esta que se llega a un mal menor. Otros autores hablan desde su punto de vista del liberalismo político, que dice también hay que tener cuidado en el que no puede tenerse todo en cuenta de la gente por propuestas morales, y hay que hacer una democracia participativa unitaria, y eso ponerlo a deliberación entre las partes. También se menciona que existe una democracia agregativa, con la que los ciudadanos forman sus intereses y preferencias en privado. La política tiene que agregar a sus planes los intereses de la mayoría. Barber menciona a Rousseau, diciendo que la idea no es elegir metas comunes o descubrir intereses comunes, sino querer el mundo común. Dice como síntesis que se puede decir que al día la agregación del mismo fomenta
los intereses egoístas de ciertos grupos de ciudadanos y no es transformadora, sino solamente agrega así sin más. Según desde el lugar de las agregaciones, estas quieren menguar la racionalidad y no generar un aporte de valor al crecimiento de las actividades, sino lo que decía que es un autointerés. La deliberación que mencionaron al inicio se permite transformar o cambian afirmaciones tipo yo prefiero esto o yo elijo lo otro por un queremos un mundo en el que tal cosa sea posible y finaliza con que es que estas herramientas deliberativas sirven para darle al pueblo una voz a la hora de tener estas decisiones. ¿Y cómo se relaciona esto en Colombia? Según Barper, el mayorismo en Colombia podría ser cuando los empresarios se unen y generan ideas que no tienen un valor de crecimiento, sino que son debido a sus intereses privados. Esto se ve en el gobierno colombiano y su reforma a la salud, que busca la desaparición de hospitales públicos, cambiar a un sistema preventivo en el que haría que tuvieras que pagar los costos médicos de prácticamente todo por ti mismo, claramente sumando costos agregados e ingresos para los administradores de estas clínicas que resultan ser personas involucradas en la política del país. Esto es un abuso de poder ya que los políticos aprovechan y usan las leyes en busca de sus intereses. Capítulo 3. Virtualidades de una democracia deliberativo-discursiva. Habermas tiene una teoría que se puede llamar deliberativo-discursiva. Normativa de la democracia con pretensión cognitivista. Aceptabilidad racional de las normas políticas, posibilitando discutir qué normas son válidas. Los ciudadanos racionales no encuentran razones suficientes para respetar las reglas del juego democrático. Ellos deberían ser convencidos con razones, pues deberían ser destinatarios y autores de las leyes. ¿Y cómo se relaciona con Colombia? Colombia es una democracia participativa. Permite una participación ciudadana mayor que en la democracia representativa, pero menor que la llamada democracia directa. El problema quizás es cuando no se hace uso de la democracia que se supone debería darnos más poder, a nosotros como pueblo y afectados por las leyes. Pues en Colombia la abstención al voto tiene una cifra del 52.1%. Como se mencionó antes, el verdadero problema es hacer que las personas tengan interés por ser parte del juego de la democracia. Por eso se opta por una democracia más representativa. El problema del gobierno actual es más profundo de lo que parece, ya que se lleva años de guerra entre los de izquierda y los de derecha, en donde la derecha colombiana siempre ha ganado, lo que ha hecho más sencillo que durante años se haya creado un sistema de influencias en donde se van enriqueciendo y generando poder en la misma línea política de siempre. Un ejemplo de esto es la distorsión de los principales medios de comunicación Caracol y RCN. Son imparciales y hablan en su mayoría a favor del gobierno de Iván Duque, centrándose no en las protestas y sus razones, sino haciendo parecer un problema de vandalismo, influenciando a muchos a favor del gobierno, ya que se reconoce como corrupto, pero está normalizado y prefieren, según ellos, votar por el que robe menos, no detenerse a instruirse por sí mismos en política. Somos el resultado de años de que una supuesta mayoría elija por Colombia.